y amigas de Foro ACCE Internacional. Hoy una alegría y un placer tener con nosotros al doctor José Regino Peña, que es un doctor que suele participar en nuestros congresos. Un verdadero regalo tenerle con nosotros. Es investigador, cardiólogo y profesor en la Universidad de Valencia, en Venezuela, también invitado de la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador de la Universidad de Cornell. Y mucho más, pero que podéis leer, digamos, todo el currículum del doctor José Regino Peña abajo en el faldón. Muchísimas gracias, doctor José Regino Peña, por estar hoy aquí con nosotros en Foro ACCE Internacional. Muchas gracias, Ana, por tus generosas palabras. Además de haberte conocido en tu obra de divulgadora del arte, la cultura y la ciencia, he tenido el gran honor de haber compartido en el verano-otoño pasado un periodo de mi vida que me hizo tomar una nueva perspectiva y enfocarme en lo que era España, sobre todo en Andalucía, en esa zona tan bella y en esa zona tan humana que tienen ustedes los andaluces, allá en la población de Nerja, Málaga. Gracias por invitarme. Bueno, gracias, que te agradecemos a ti, que te estamos esperando, que ya nos has comentado que igual vienes esta primavera, aquí todo Nerja te va a recibir con los brazos abiertos, porque aquí en Andalucía has dejado una huella de cariño y por tu humilde forma de comunicarnos tanto conocimiento, tanto saber. Os tengo que decir que el doctor José Regino Peña ha estado haciendo aquí investigaciones con biometría y a eso volverá. Ya en eso de esos temas hablaremos más adelante porque seguro que va a requerir de vuestra colaboración. Bueno, doctor José Regino, hoy en este diálogo, pues yo quería preguntarte, hacerte un poco sobre estas dudas que puede tener la gente ahora en general. Perdonadme, amigos y amigas, que me ponga en vuestra boca, ¿no? Pero sí, quiero hacerle esas preguntas que me hace la gente en la calle. Estas dudas que siempre el doctor Regino, en la medida de lo que puede, nos va contestando sobre la pandemia, sobre cómo debemos comportarnos, qué opina él sobre todo el tema de las inoculaciones, en fin. Vamos a tocar estos temas, pero también vamos a tocar algo muy importante, porque el doctor José Regino acaba de perder un gran amigo, un gran científico, un verdadero genio, una persona a la que él adoraba y que ha sido muy importante en su vida. También no he llegado a conocerlo tantos años, pero sí ha impactado en mi vida y sí también me ha afectado profundamente la partida de nuestro querido doctor José María Poveda, del que hablaremos más adelante, y de muchas cosas de él de las que vais a aprender, porque realmente el doctor José María Poveda ha dejado un legado de conocimiento que creo que va a llevar mucho tiempo poder escudriñar y estudiar todo ese volumen de trabajo tan polifacético como él lo era y lo sigue siendo seguro en el cielo, que seguro que por allí también la va a armar. Seguro que sí. Bueno, doctor José Regino, vamos a ver, voy a ir directamente al grano. Ahora estamos en Navidad, nos están diciendo, uy, que vienen cepas mucho peores, que todo nos lo están pintando muy negro. ¿Qué puedes decirnos sobre esto? ¿Es cierto que hay cepas que las vacunas no van a hacer nada? ¿Es verdad esto? Bueno, esa pregunta es muy interesante y difícil de contestar. Yo pudiera decir, pues, dentro de mis limitaciones, de que se trata de lo que es la virología. Es muy difícil la virología, porque el que estudia los virus está estudiando como una especie de duende fantasma que no sabe a cierta qué mutación, qué decisión van a tomar esa especie de
organismo de De ARN, duendecillo, básicamente. me gusta mucho lo de los duendes, porque ya le da un aspecto más simpático. Digo, ay, como duendes más cabreados, duendes más dulces, más amistosos, menos. Me gusta. Sí, fíjate tú esto, Ana. Prácticamente han aparecido más de 10 cepas en el mundo. La última creo que apareció en Sudáfrica hace 2 o 3 días y ya Sí. lleva 1.500 contagiados y unos cuantos muertos, como todo se sabe. Fallecidos, unos cuantos fallecidos. Hasta ahora, la que lleva la voz cantante en el mundo por su transmisibilidad, que es el punto ahorita, la transmisibilidad, es la famosa Delta. Entonces todos los esfuerzos se han dirigido a controlar la Delta. Como su transmisibilidad no ha sido superada todavía por todas las otras cepas que han aparecido, pudiera ser que las otras lleguen a ser más transmisibles, pero hasta ahora la cepa Delta es la que lleva la batuta, pues, es la que lleva el cortejo. Ahora las investigaciones dirán si esta nueva cepa, que tiene más de 10 mutaciones, mutaciones son más de 10 cambios, pues, en el organismo viral, que tiene más de 10 cambios, una cosa exagerada, pudiera ser más transmisible. Pero eso se verá a medida que se vayan viendo, a medida que se vaya viendo la evolución en los casos que se van presentando. Creo que hasta ahora había 1.500 y había una morbimortalidad parecida a la cepa delta. Tampoco se sabe en este momento qué respuesta va a tener a la vacuna. Ya se sabe que la respuesta de las vacunas o las inoculaciones son, la cepa delta ha tenido su efecto, pero no se sabe qué efecto va a tener en esta cepa y en la cepa nueva. Hay una cuestión que me pregunto. Esto ya no es de la gente, es una cosa de Ana. Y esto es lo siguiente. Como me gusta hacer estos juegos con la mente, mi querido José Regino, estaba un día así, en plan ocioso, divagando, y me pregunté a mí misma, ¿qué hubiera sucedido si no nos hubiéramos enterado de nada? ¿Qué hubiera sucedido si simplemente no hubiéramos sabido que este virus existía? Como no sabemos, porque habrá virus que existen que no conocemos, ¿verdad? Bueno, es una pregunta muy interesante. Si nosotros no hubiéramos conocido, hubiese aparecido en el mundo un misterio de por qué se estaba muriendo la gente, porque no se sabía nada, de una causa que hasta ahora no se sabía, un misterio. Un misterio. Por ejemplo, si contamos el número de fallecidos en el mundo, que ya hay millones en todas partes, en todos los países prácticamente hay fallecidos. Entonces, se hubiera tenido religiosamente, que se hubiera buscado la ayuda de los dioses o de los yin y el yang, que había una sustancia o había un designio divino que estaba, como ocurrió en la famosa fiebre española o gripe española, que se llamaba la gripe negra, que los soldados caían en plena batalla y los que hacían era, al principio, cuando no se sabía nada, los separaban con el organismo negro, no se sabía por qué caían, pero los separaban del pelotón y los enterraban. Yo creo que si nosotros no hubiésemos sabido nada y la ciencia no hubiese estado trabajando en esto desde hace años, en 2000 se estaba buscando que iba a aparecer un nuevo coronavirus y esas cosas, hubiese sido como en la Edad Media, es decir, poseídos del demonio o poseídos de Dios o como se quiera, pero sí se hubiesen contado ignorar una pandemia no significa que la pandemia No va a existe. controlarse, que no exista y que no O que se pase erradique. desapercibida. No No pasaría. pasaría desapercibida. O sea, no se No, podría, nunca. como por ejemplo algunos que dicen, bueno, pues es que estas muertes pueden ser de otras cosas. No, eso no pasaría, ¿verdad, José Regino? O sea, Es muy interesante. Es muy interesante porque como tiene algunas características propias, sí. por ejemplo, si lo comparamos con otros virus respiratorios, bueno, él tosió, tuvo una gripe,
y entonces después de eso tuvo una neumonía y la neumonía se complicó. Por ejemplo, eso fue un cuadro viral. Un catarro, como se mueren, como fallecen muchos viejitos, ancianos, un catarro y se complicó. Pero entonces aparecieron otras cosas, que sí, pero el catarro perdió el gusto, perdió el olfato, aparecieron unos síntomas que no pertenecen a un catarro común, hubieron problemas de coagulación, hubieron problemas digestivos. Entonces, eso hubiese hecho pensar que había algo que no se explicaba, que no se explicaba. Es decir, no hubiese pasado desapercibido, como de hecho pasó, por el número que si bien la mortalidad es parecida a la del virus de la influenza o el catarro, pues, máximo 10%, 1%, por ahí está el rango de la... Pero el problema no es la morbimortalidad, que fallezcan 5 de cada 100, no es el problema. Es que no hay solo 100 en el mundo, es que la transmisibilidad y el porcentaje de infectados ha pasado millones de millones, 7 millones, es decir, es demasiada la cantidad de personas. Y ahí voy a decir una cosa que acá, que también me planteaba ese personaje que tú me nombraste ya, que ha sido mi tutor desde hace muchos años, Sí. que es José María, profesor José Poveda. María Poveda. Él era controversial y era genial, como tú dices. Sí. Un día me dice, Genial. mira, José Regino, óigame esto. ¿Cómo es eso? Que hay una pandemia y en España particularmente la mortalidad general no ha aumentado. O sea, en España había los mismos muertos que había el año 2019 con el 2020 con el 2021. Entonces, ¿cómo es posible, si no ha aumentado la mortalidad general, por qué ese virus es una pandemia? ¿De acuerdo? Fíjense usted que está interesante esa película. Sí, Y pero... efectivamente, Sí. los números lo daban. Las estadísticas que daban de España era que no habíamos aumentado la mortalidad general. Pero no había aumentado la mortalidad general, pero sí había aparecido el virus y los casos ya eran incontables. Qué interesante esa pregunta, ¿no? Sí, lo que pasa también es que sucedió algo, que no había aumentado la mortalidad general porque no habían añadido los muertos de COVID todavía. Los añadieron más adelante, de hecho se lo dijeron en las noticias. O sea, es como que con todo el tema del COVID yo creo que hubo tal confusión en general en las naciones que tampoco sabían muy bien cómo hacer, y como no se hacían las autopsias, pues entonces tardaron en contabilizar porque las autopsias eran como que iban más lentas o no sé qué, no me acuerdo ya cómo fue la historia, pero de repente salió el tal Simón diciendo que es cierto que no se habían contabilizado muertes por COVID y que se habían incrementado en tanto más. O sea que hubo muertes que tardaron en contabilizarse no sé cuántos meses, ¿eh? Bueno, eso realmente Más es lo la de las controversia. residencias, porque también tenían colapsadas, pues eso, hubo una morgue que se habilitó, por ejemplo, en Madrid, en una pista de patinaje, o sea, verdaderas barbaridades. O sea que no sabían muy bien cómo se sumó la crisis, imagínate, una crisis sanitaria, pues claro, la burocracia, todo, como todo esto es burocracia, se atasca. O sea, toda la maquinaria burocrática se atascó, pero igual, aún así, querido José Regino, el número de muertos se quedó en stand-by. O sea que, o hasta disminuyó, no lo sabemos. Fíjate, yo en ese momento le contestaba lo siguiente, y por eso te digo este diálogo con ese gran Sí, personaje sí, que después tú hablarás de él y debemos honrarlo. sí. Yo le decía, mira, es que lo que pasa es que es muy difícil modificar la mortalidad general. Por ejemplo, cuando en un país desarrollado como Estados Unidos invierten, y esto lo presentaron científicamente en un congreso de la Sociedad Americana de Medicina Psicosomática, si el Congreso americano aprueba 100.000 millones de dólares para las enfermedades cardiovasculares, se muere la gente menos de infarto.
menos de infarto, pero se mueren de cáncer entonces, porque duran más y entonces el cáncer da en los mayores. Entonces, de todas maneras, la mortalidad general de un país es muy difícil modificar, porque siempre el promedio de vida, la expectativa de vida, con pandemia, sin pandemia, con infarto, enfermedades cardiovasculares, con enfermedades como el cáncer, con infecciosas, siempre va a tener como una mesa. Es decir, esa era la explicación que yo le daba en ese momento. Por eso es la diferencia que, además, esa es una explicación, que generalmente la mortalidad general no se va a modificar mucho, sea por una guerra, sea por esto, porque esos números, si se mueren de la guerra, pues no se van a morir de infarto, porque no van a tener tiempo de morirse de infarto. Si se mueren de un virus, no van a... Esa es la explicación que yo le daba. Científicamente, eso no se podrá demostrar, pero yo lo decía, y entonces él, bueno, Claro. eso fue lo que respuesta. Yo creo que tiene mucha lógica porque, claro, como no hubo gripes, porque por la mascarilla no había gripe, pues entonces se morían de COVID. Ni infarto, ni infarto, De ni infarto. cánceres, porque en vez de poner cáncer, pues el que hace el certificado médico pone COVID. ¿De acuerdo? Claro, era un cáncer. Y hay problemas con la llenada de los certificados porque no siempre los certificados médicos y causas de defunción, lógicamente en cualquier parte del mundo, eso lo maneja el médico, pero no siempre hay acuerdo cuál fue la causa y cuál fue la causa contribuyente. Yo creo que esa es una explicación. No sé si... No sabemos, José Regina. Tú eres el doctor aquí. Pero queríais seguir preguntándote. Vamos a ver. Por ejemplo, ahora con las mutaciones todo el mundo tiene, ay, pues lo que viene, qué desastre. Algunos ya están apocalípticos perdidos, que creo que ese es otro virus, el apocalipsis. Es que os hay que van de un mes a otro diciendo esto es el final, esto de malo a peor, de peor a peorísimo, ¿no? Pero en esta secuencia yo quería preguntarte, esto de las mutaciones del virus, que cada vez peores, etcétera, etcétera, ¿no es cierto que hay virus? Pregunto, porque no lo sé. ¿Hay virus por ahí que están mutando continuamente? ¿Mutan siempre los virus o es que existe un virus que se quede así, que no mute, que no cambie, que no se adapte a nada, que se quede quietecito? ¿O todos los virus están siempre mutando? Es una pregunta. Sí, fíjate, yo conocí uno de los Sí. descubridores del virus de la hepatitis C en la Universidad de Cornell, y él me dijo lo siguiente, ya era mayor, en este momento ya se le voy a decir el nombre, pero me dijo, yo dejé de estudiar los virus, porque los virus hacen lo que le da la gana. Uno nunca sabe cómo se van a comportar. Esa pregunta, esa respuesta a esa pregunta tan interesante que tú haces sería así, los virus teóricamente siempre van a estar mutando. Lo que pasa hoy en día es que la ciencia y los métodos científicos son tan avanzados que le averiguan la vida al virus desde que nace hasta y especulan por los metaanálisis hasta qué posibles cambios va a tener en el futuro. Eso no existía cuando cuando la gripe española. Es decir, sí, probablemente los virus, como decía él, que no lo dejó de estudiar porque hacen lo que le da la gana, eso decía él, un hombre que se dedicó toda su vida a estudiar los virus. Entonces la virología es una ciencia muy complicada porque eso no es un ser biológico, eso es un componente de ARN. El virus es algo que no completa para ser una bacteria, un protozoario, un helminto, un ser humano, un animal. No, el virus es una cadena de ARN y ese es el problema. No se sabe. Yo No se diría que sabe. la virología no. Entonces, ¿no será que el problema aquí, porque yo creo que el mayor problema no es el virus en sí, sino la actitud de pánico de la población? Y esa actitud de pánico de la población que realmente está como bombardeada por dos frentes introduciendo este virus del pánico, que sería uno, pues a lo mejor a través de los medios de información convencionales, la forma en la que se dan las noticias, y el otro, pues digamos los que son contrarios a las opiniones oficiales por su otro lado. En fin, que entre unos y otros, con tanta información científica, tienen a la gente hecha un lío, como a la población en general asustada.
Tal vez es como que ahora todo el mundo científico son las celebrities, son la nueva moda y están todos ahí con una opinión de un lado, con otra opinión de otro, pero el problema es cómo se da todo esto, esta información con un sentido de miedo para aterrorizar a la gente. Pongo un ejemplo, José Regino, que tú también tienes un máster en psiquiatría. A ver, ¿qué opinas sobre esto? Ahora están, por un lado, los que te dicen, te tienes que vacunar corriendo, que vienen las nuevas cepas, que no te pillen, que te vas a enterar. Que si no, 60% a la UCI. Y luego están los otros, los que te vienen diciendo, uff, es que te vas a morir o de un infarto o de un cáncer. Estos mismos que decían que ya a los 2 meses de la vacuna, que ya estabas, vamos, muchos ya se estaban muriendo, que ya vemos que no están muertos, y que si el grafeno tiene este efecto o esto otro. ¿Qué nos puedes decir tú sobre esto para traer un poco de luz y de sentido común a todas estas personas que están muy confundidas? Tú sabes que estoy en contacto con mucha gente y es que me vienen personas en un estado fatal. He entrevistado hace poco a una asociación nacional de psiquiatría que se dedica a ayudar a enfermos psiquiátricos y a sus familias, los atienden en los domicilios, etcétera, donde hay todo un equipo de profesionales, de doctores en medicina, psiquiatría, psicólogos, neurólogos, etcétera, y parece ser que el índice de suicidios es más que duplicado. O sea, si tenemos que hablar de un virus, podríamos hablar de los suicidios hoy, después de todo este desastre. Entonces, ¿qué nos tienes que decir tú sobre esto? Sobre la conveniencia de la inoculación y todos esos vídeos que dicen a la gente que si no te vacunas te mueres, o los que dicen si te vacunas estás muerto o desgracia tu cuerpo. Bueno, esa pregunta es bastante difícil porque fíjate. Lo sé, perdón. Les Pero José decía, Regino, te amo y tengo confianza contigo, por eso te lo digo. me Porque pones es en que te aprieto. da pena, ¿sabes? Tú no sabes la cantidad de gente que me viene con esto. Me pones en aprieto, pero tengo la obligación de responderte qué pienso yo. Sí, toda la gente que Eh, nos está viendo son estas personas que no son médicos, que no son doctores, que quieren orientación, ¿sabes? Y tú eres un experto. tú has dicho una gran verdad y has puesto el dedo en la llaga. Fíjate tú esto. Hay en el mundo una cosa que se llama la pandemia, y hay en el mundo una cosa que los mexicanos le pusieron infodemia. Infodemia, A veces, me encanta. eso lo pusieron los mexicanos de la Universidad de Guadalajara, que también son partícipes de esta investigación con el profesor Poveda, José María Poveda y el profesor Jesús Poveda, su hermano. Ellos le pusieron infodemia porque ellos sostenían en una mesa que la infodemia estaba causando quizás igual o más muertes que la pandemia, es lo que tú estás diciendo, ¿no? Esas Sí, estadísticas están en el mundo. El índice de suicidio, te lo puedo decir, en la ciudad de Caracas, en Venezuela, se ha incrementado de una manera inusitada, ¿no? Y quizás se paragona y los problemas psicológicos psiquiátricos, que es uno de los temas que estamos estudiando en Caracas, con el confinamiento, con la economía, uno de los grandes problemas de la pandemia es que afecta a la economía, y la economía de un país es la comida. Entonces la crisis humanitaria, entonces se mezcla la política, y la política es un tema que a mí no me atrevo a tocar porque yo estoy dedicado a la bata, entonces es muy complicado, es muy difícil para un médico llegar a analizar las variables de la política. Bueno, fíjate tú, en relación a la vacuna. Si uno ve desde que, primero que todo, esto es una buena noticia, porque jamás en la historia de la humanidad, una vacuna, en todas las epidemias que habían precedido a esto, a las endemias, las vacunas tenían un promedio de elaboración de 8 a 10 años. Aquí ha aparecido una vacuna en menos de un año. O sea, eso es un récord mundial. O sea, por primera vez en la historia, la ciencia produce una vacuna en menos de un año. Claro, ya se venían ellos, los científicos de 2008, de 2005, ya venían previendo que ese virus
del SARS-1, del SARS-CoV iba a mutar. Iba a venir el 1 y iba a venir el 2. Y vino el 2. Correcto, todo eso precedente. Pero desde el punto de vista de elaboración, en la fase 1 en células, en la fase 2 en animales, en la fase 3 en tejidos, la fase 4 3 en humanos, después en las pequeñas poblaciones, después en una muestra más grande. Eso lo hicieron en un tiempo récord. Las casas comerciales, y hay que decirlo, las casas comerciales básicamente, ¿no? Y hay que tener conciencia que si no están las casas comerciales no se produce la vacuna. ¿Cuál es el resultado de esto para hacer corta la pregunta? Que la vacuna es un arma terapéutica. Entonces, si uno ve la lista, no voy a mostrar gráficos, si uno ve la lista que le presenta a uno la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que es el organismo que es el director de la orquesta de la pandemia, es la Organización Mundial de la Salud. Pero si uno ve los cuadros de ellos, uno ve que, por ejemplo, los países que tienen menos índice de vacunación tienen mayor índice de mortalidad por la pandemia, y viceversa, los que tienen mayor índice de vacunación, que tienen 96, 98%, por ejemplo, aquí en Italia, el norte de Italia, le puedo decir que hay un alto índice de infección en este momento. Una cosa bárbara, ya se está apareciendo, ha superado lo que era el otoño del año pasado. Pero ¿qué pasa? Que la mortalidad ha bajado a menos de 1. ¿Por qué? Porque está correlacionado que hay el 90%, 96%, más del 90% de vacunados. Entonces, esos son números que no se pueden omitir, no se pueden desconocer. La relación entre el número de vacunados y mortalidad. Ahí están los números. Entonces, es un arma terapéutica. Ahora bien, no podemos desconocer otra cosa tan importante que es lo que tú acabas de mencionar, que es una actitud interna, porque la persona tiene una actitud interna, que es el yo personal. Y de ahí viene lo que se ha llamado a saber, se ha dado a conocer como el negacionismo. Niegan la vacuna y niegan el virus. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, que es una actitud interna del ser humano y esa hay que respetarla. Hay que respetarla también, porque puede producir también morbilidad y mortalidad. Yo he visto casos que me han mandado por video, y esto es un caso anecdótico, que hay un hombre que está en una emergencia de un país pobre, subdesarrollado, convulsionando después de la vacuna. Y me lo mandan y yo veo, cónchale, pero esto es un PTT o una neurosis de conversión, porque la vacuna no tiene por qué producir un cuadro psiquiátrico agudo, inmediato. Esto parece un cuadro, póngale un tranquilizante a ese señor, y le ponen un tranquilizante, y el señor se tranquiliza. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se puede desconocer la actitud interna de las personas. Hay que en todo caso hacer, si se quiere que se vacune, que su mundo interior cambie para ponerle la vacuna. Porque un medicamento que no ha estado aceptado, sea una vacuna, sea una pastilla, por una persona, va a ser un efecto deleterio en la persona, porque no lo acepta. Te voy a nombrar un caso. Si la persona es una persona que no está dada mucho a la vacuna, porque o su religión, o su creencia, o su espiritualidad, o su conocimiento científico, están basados científicamente en muchas investigaciones también los negacionistas. La cuestión de la ARN que puede modificar la genética, todo eso tiene algo de verdad, o tiene de verdad. Si esa persona, por ejemplo, toma sus medidas individuales, yo no creo en el virus, pero yo me voy a aislar. Yo voy a tomar las medidas por los otros. Es decir, yo me aíslo, como conozco personajes que se han aislado en una finca, en su casa, ellos no han tenido contacto con nadie, bueno, y ellos superan ¿por qué? Porque no hay el contagio, pues no hay el contagio. Entonces, a esas personas, yo le mando un mensaje, a las personas que son negacionistas, le mando a los que juzgan a los negacionistas, los juzgan a veces infundadamente. Tú estás contribuyendo a que la pandemia se disemine y tú estás, y los acusan. Entonces viene la parte personal, unos acusados y unos acusadores, y el mundo se divide en dos. Tanto que en el país desarrollado, el primer mundo del mundo, que es Estados Unidos, hay dos corrientes políticas, una que es los demócratas, que son pro vacuna, pero los republicanos son antivacunas. Entonces tú ves casos de hay estados
que la gente no se ha vacunado porque son republicanos. Hasta ahí ha llegado esta polémica mundial. Entonces, Es terrible. ¿por qué? Porque hay argumentos de lado y lado, pero hay números. Entonces, ¿cuál es mi posición? Hay que respetar los números. Hay que respetar los números. En los sitios donde se ha puesto la vacuna en mayor porcentaje, evidentemente la mortalidad ha bajado. Pero también en los sitios donde se ha puesto la vacuna, aunque la mortalidad ha bajado, hay un alto índice de problemas psicológicos y psiquiátricos, que es uno de los puntos que nosotros estamos estudiando en Caracas. Porque no solamente es la vacuna, es la vacuna, el confinamiento, los problemas económicos, los problemas políticos. Entonces es un mundo complejo. Yo no sé si eso contesta mi pregunta, porque es una pregunta demasiado difícil. Yo considero que la vacuna es un arma terapéutica, pero debe ser colocada o debe ser puesta individualmente, juzgado el caso, y la persona tiene que estar en una actitud interna de aceptarla, porque si no, puede producir más daño que beneficio. Ese es mi criterio. Sí, vamos a ver, ya un poquitito, porque una parte sí está contestada. Ahora, está claro, José Regino, que tú nos aconsejas que observemos las cifras y que se ponga la vacuna aquel que esté de acuerdo con la vacuna, y que por favor los negacionistas pues que sean prudentes, que tengan una vida más aislada para sí mismos y para el entorno, ¿no? Es un poquitito resumiendo, para lanzar como unas ideas claras sobre el tema. Pero nos queda el último apartado. Bueno, primero voy a comentar algo. A mí, personalmente, siento mucha lástima, porque siempre ha habido vacunas a lo largo de la vida. Yo me acuerdo cuando fui a Venezuela la primera vez con 16 años, me pusieron un montón de vacunas, José Regino, antes de ir. Y me pusieron un montón y fui sola y tenía 16 años porque mi padre ya estaba en Venezuela. Me fui sola, me parece que era a la comandancia de Marina o algo así. Y a mí me empezaron a poner ahí vacunas, pero que me pusieron como 8 más, no me acuerdo, un montón. Y después de eso yo tenía un poco de miedo, pero no por los efectos secundarios, digo, porque jolín, tantos pinchazos, porque no me gustaba que me pinchasen. Pero después de esto hice completamente mi vida normal. A mí no se me ocurrió pensar, uy, te has vacunado, te va a pasar cualquier cosa o te va a traer esto en el futuro. No pensé nada de todo esto, me puse las vacunas y me olvidé y hasta hoy, ¿no? Y eran un montón. En aquella época te ponían muchas vacunas antes de viajar a Venezuela. Entonces, yo no he visto nunca un movimiento social en la que se marginen a personas vacunadas o no vacunadas. Eso no lo había visto jamás. En el que una persona no vacunada diga a otra, como he visto, tú te vas a morir en tanto tiempo y esto es fatal y estás matando a la humanidad, esto lo he visto no una vez, bastantes. Y lo contrario, si no te te vas a morir porque no te vacunas, porque te va a pasar esto, lo otro, estás también haciendo daño a la humanidad. O sea, esta barbaridad de decir el que hace, tanto el que hace como el que no hace, depende desde dónde se mire, hace daño a los demás. Esta espada de Damocles, y esta espada de Damocles en cuanto a la salud, tanto de lo individual como colectiva, de si sigues esta corriente o no, esta presión nunca la había visto. Y esto realmente me preocupa, José Regino, me preocupa porque divide a un vecino con otro, divide en algunas de las familias. Es como, ya se ha convertido, como tú decías, en ideologías políticas, ¿no? Lo que pasa es que la gente no entra en una ideología, no conoce el programa político, pero sin embargo se mete en el lío de la vacuna, sí, la vacuna no, y a pelear por eso. Y eso sí que me parece triste. Me gustaría tanto, ahora que se acerca la Navidad, José Regino, que se arreglase todo esto, ¿sabes? Que pudiéramos aceptar, dice, ¿y qué más da? ¿Es que te marginaban por ponerte la vacuna del sarampión o no ponértela antes? ¿Por qué con esta se hace esto? ¿Por qué con esta vacuna y con otras no se ha hecho esa marginación, esa segregación?
pues a lo mejor quizá la infodemia, esta de la que tú nos hablabas, ¿no? Pero bueno, voy a ir a la... Y que quizá esto esté causando, esto también te lo quería preguntar, si esto puede ser fuente de enfermedad mental o poner en riesgo la salud mental. Y luego la otra pregunta es, para todas estas personas que piensan que ahora que están vacunadas, porque hace poco una amiga nuestra común, que no voy a decir aquí su nombre porque es una persona conocida de los medios, me decía, es que Ana, yo me he vacunado y ahora están diciendo que no sé cuántos han muerto de un infarto no sé dónde, que es por las vacunas, o que, o que si el grafeno... quería preguntarte, José Regino, a estas personas que algunas de nuestras amistades comunes están con estas dudas, ¿puedes comentarles desde la perspectiva del médico, del doctor, qué es lo que pasa realmente con una persona vacunada con estas sustancias? Bueno, eso también es un punto, si se quiere, controversial. Está sustentado por estudios científicos y publicaciones en revistas serias, que esa sustancia, por decirte que tú acabas de nombrar los grafenos, afectan la salud y pueden producir complicaciones. Y es uno de los componentes de la vacuna, de todas las vacunas. Entonces, claro, desde el punto de vista general, yo diría que todo procedimiento médico tiene un axioma, tiene una manera de enfocarlo, y que se llama el costo, el riesgo y el beneficio. Si es verdad que las vacunas han producido complicaciones y las están descritas, han producido reacciones anafilácticas en pocas veces, han producido reacciones alérgicas, han producido algunas complicaciones pocas hepáticas y hasta cardíacas. Se dice que hay algún toque miocárdico, porque es como una especie de infección viral simulada a pequeña escala. Y sí las hay, sí las hay. ¿Y eso Sí, está escrita. en qué porcentaje en el tiempo? Eso es lo que Cuando... yo te digo, el Sí. costo, riesgo, beneficio. Ese es el costo. El costo es lo que cuesta. Por eso que la diferencia entre los países pobres y los países ricos y los medio ricos y los medio pobres. El costo de la vacuna, ¿no? Ese es uno. El riesgo ya está, hay que medirlo. O sea, ¿qué es mayor riesgo? ¿Qué es mayor riesgo para esa persona en particular? ¿Vacunarse o no vacunarse? Entonces, si yo soy, por ejemplo, un anciano, tengo una enfermedad cardiopulmonar, soy diabético, soy gordo, o sea, yo estoy seguro que una pequeña carga viral, bueno, así sea de influenza, así sea de coronavirus, eso va a ser para mí deleterio. Entonces, si yo analizo el costo, riesgo, beneficio, por eso se comenzaron a vacunar las personas vulnerables. ¿Por qué? Porque como eran las que pudieran, el costo, riesgo, beneficio, la ecuación daba a que era muy alto el riesgo, entonces había que vacunarlo. Y funcionó. Por eso se funcionaron, por ejemplo, comenzaron por las casas de ancianato y toda esa cosa. Ahora, por eso se dejaron los niños de último, porque se decía que los niños eran los menos, y los jóvenes eran los menos vulnerables. Entonces, se vacunaron por edades, desde lo más, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea decidió empezar a vacunar desde los más mayores hasta los menores. Bueno, llegamos ahora, estamos en los 5 años. ¿Qué ha pasado con los 5? ¿Qué ha pasado ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, que es uno de los países más, Israel, más vacunados? Bueno, que el pico de la incidencia del virus está entre los 5 y los 11 años. ¿Por qué? Porque esas eran las poblaciones que no se vacunaron porque se dejaron de último, porque se consideraba, primero, que no estaban hechos los estudios, y segundo, que se consideraba que ellos tenían una enfermedad leve. Ahora se ha visto que estos niños, a niveles de países desarrollados como Estados Unidos, se ha encontrado que estos niños de 5 a 11 años, se ha encontrado una mortalidad hasta del 60%, una barbaridad, porque hacen un síndrome de COVID que es diferente, que no es inmediato, que es a los 3 meses, que es una enfermedad inflamatoria crónica, inmunológica, que se llama, una enfermedad que ya no es el virus, sino es una secuela del virus
que alteran la inmunidad del niño. Entonces, bueno, todas esas cosas hay que analizarlas. Y volviendo a tu pregunta que quiero que me la recuerdas porque me diluí. Sí, mi pregunta es que hay muchas personas que ahora tienen miedo, que están vacunadas, porque como ha salido tantos vídeos diciendo te vas a morir porque con cáncer, de un infarto o de un ictus, etcétera, porque te has puesto la vacuna. Primero decían que a los 2 meses de vacunados, después que al no sé qué tiempo, que si en 2 años. Entonces, yo lo que quería un poco era que dieras un mensaje desde tu conocimiento como doctor de la realidad de estas palabras, de si es verdadero o si es falso. Hombre, todos sabemos que, por ejemplo, las mujeres que toman la píldora, tú lees el prospecto y te pone infarto, no sé qué, hepatitis, no sé qué más, 20.000 historias. O sea que cualquier medicamento que te tomes vas a tener ahí un desplegable de efectos secundarios. Lo que quería preguntarte es si más o menos el desplegable de efectos secundarios es en esta vacuna, que es un tratamiento, es más o menos similar al de cualquier otro medicamento, hasta un paracetamol, vamos. Bueno, Que si claro. tiene efectos adversos, o sea, es como cualquier medicamento que tomes te va a poner efectos adversos, hasta una anestesia para una muela. Correcto, por eso es que hay la ecuación costo-riesgo-beneficio de que hablábamos. El costo del medicamento, el riesgo de obtenerlo y qué beneficio tiene. Yo, personalmente, yo le digo a mis pacientes lo siguiente, y eso te lo voy a comunicar a ti, sí. Puede ser que sea criticable. Yo le digo lo siguiente, si usted es una persona que se quiere encerrar y aislar y no comunicarse con nadie, y psicológica y psiquiátricamente usted soporta la soledad, y es un viejo sabio como el del tarot que tú muy bien conoces, pues no se vacune, porque usted tiene miedo, usted va a sufrir mucho con el hecho de que se va a caer en convulsiones cuando vea que le meten la aguja. Entonces, usted hasta que no esté preparado, espérese, no se vacune, pero siga la medida. Eso lo recomiendo. A otros le digo, los que ya se vacunaron, que tienen el pánico de la infodemia, que realmente en el papel y en las estadísticas las complicaciones han sido poquísimas. O sea, se pueden, no es nada, que si 2 muertos con tal vacuna, 2 fallecidos con tal, o sea, para el número de vacunados del mundo es prácticamente pequeñísimo. Es un medicamento seguro. Entonces yo le digo, cuando me insisten mucho, yo le digo, mire, vamos a hacer lo siguiente. Usted anda en la calle, tiene que trabajar con personal paciente, usted tiene que estar expuesto, usted es un rescatista, usted es un bombero, usted tiene que estar en una tienda atendiendo clientes porque si no, no come. Entonces vamos a solucionar lo de la vacuna. Que las posibles complicaciones posteriores, que es lo que no se sabe, por eso que tú estás diciendo, no, que si al año, que si a la edad, ya se verá, pero ahorita usted está expuesta en este momento a la guerra. Usted no va a trabajar y usted no come. Si no come, se va a morir. Y si usted es depresiva y está encerrada, se va a morir de una depresión y se va a suicidar. Vamos a solucionar el problema ahorita. Y vamos a ver qué hacemos dentro de un año. A lo mejor vamos a tener que ponerle insulina, ¿vale? Porque a lo mejor no vamos a saber si la insulina es hereditaria, la diabetes es hereditaria o fue el COVID. Mire, hay una cosa, un estudio que hizo Harvard que es muy interesante, que lo hizo después de la vacuna y después del COVID. Hay 100 síntomas que han aparecido en las personas post-COVID, en las personas post-vacuna. 100 síntomas. Que si me duele la cabeza, que si me duele el ojo, que si tengo mareo. O sea, son 100. Pero si tú te pones a ver, que si me da diarrea, que si me da dolor, gastritis. Pero si tú te pones a ver, son síntomas tan comunes que cómo se puede escribir si un adulto normal le va a doler la cabeza. Pero si le va a doler más con el COVID, querido José Regino. Y si tiene la preocupación que se vacunó, claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se analizan los datos. Es lo que yo quiero decir. Porque una enfermedad, la infodemia ha hecho hasta en la ciencia que hay 100 síntomas que aparecen después del COVID.
y hay 100 síntomas que aparecen después de la vacuna. Entonces la gente en los países desarrollados, por ejemplo, tiene el COVID largo, long COVID. Ah, pero entonces, ¿qué pasa? Que no puede trabajar más, hay que pensionarlo. ¿Cuántas de esas personas el problema no está en la cabeza? No sabemos. ¿Por qué? Porque sufrieron. Entonces, eso es lo que yo digo. Por eso es el consejo que te acabo de dar a mis pacientes. Vamos a solucionar por ahora, tomando en cuenta el mundo interior, tomando en cuenta el yo, tomando en cuenta la depresión. Vamos a ver si usted está preparado. Si usted está preparado, bueno, vacúnese. Y si usted se vacunó, piense que usted solucionó un problema porque usted está expuesto a una carga viral importante. Esto no está siendo inventado. El virus en el invierno ahorita, cuando que su zona de confort es de los 2 y los 13 grados, bueno, son 6 metros que viaja, puede viajar. 6 metros, eso de 2 metros es arbitrario. Un virus en una temperatura ideal puede sobrevivir, entonces se puede contaminar. Y usted anda todos los días en un tren para arriba y para abajo. Es decir, lo que le quiero decir es que eso es lo que yo le digo. Solucionemos ahorita una inmunidad, unos anticuerpos para crear una defensa. Y después, si aparece algo, lo trataremos. Vamos a seguir un seguimiento. La gente tiene que cuidarse. Te digo una cosa, lo que sí te puedo decir que hace poco pasó el COVID mi madre, que mi madre siempre tiene una salud como delicada, porque es de esas, bueno, perdón que lo diga, de esas mujeres que siempre tienen enfermedades, aunque hay el dicho que dice mujer enferma, mujer eterna, pero bueno, ella es de salud delicada, tiene un abanico de enfermedades, se utiliza Sintrón, de todo, vamos, un cromo. Y José Regino se vacunó, que fue de las que fue, ella lo asimiló, pero como a nadie le gustaba ir a vacunarse, pues gracias que estaba vacunada, porque lo pasó como una gripe, pero una gripe, pues sí, que lo que más le ha dolido de esa gripe yo creo que ha sido el confinamiento con su tos y su sobre todo cansancio, pero lo ha pasado bien. Yo pienso que si no se hubiera vacunado, que a lo mejor era una de las que no lo habría superado. Así Correcto, es que el caso. yo no Eso que tú sabes mencionas es el caso. cómo agradecí que estuviera vacunada. También la estuvo viendo mi hijo, que si no hubiera estado vacunado, seguro que lo hubiera pillado, no lo pilló. Y personas del entorno de ella que la fueron a ver en esos días, gracias a que estaban vacunadas, tampoco lo... Fíjate, tú mencionaste algo muy importante, tu hijo, un joven, correcto, Sí. tú pudieras decir, no, pero es que es joven y entonces el COVID no le va a dar suave. Sí, pero ahora apareció el COVID largo, que es como a los 3 meses, a los 4 meses, al mes, que es una enfermedad inmunológica ya. Entonces, por cierto, esa edad de tu hijo es lo que menos sufre en long COVID y lo que menos sufre en el agudo. No, pero Pero eso es tú lo que conoces pasa. al pequeño, te digo el del medio que tiene 30. Ah, Fue Bueno, el que estuvo también con casi. ella. Sí, 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 Sí. sí. Bueno, Que estuvo con ella horas, porque con mi madre tú vas a verla y estás en un sitio cerrado, empiezas a las 3 a comer y no te levantas hasta las 8 o las 9, porque tiene tantas historias interesantes que contar, como todas las personas mayores, ¿verdad? Que, que uno se fíjate queda tú ahí. esto, Sí, fíjate tú esto que tú me mencionaste, esto, y disculpa que me voy hacia atrás a la otra pregunta. sí. Le hicieron la pregunta a este señor Fauci, famoso epidemiólogo americano, que es una de las personas que tiene más experiencia con pandemia, porque viene de la pandemia del famoso AIDS, SIDA en Nueva York. O sea, que es el jefe de la oficina de la salud de los Estados Unidos, es el viejito Fauci. Fauci, el señor Fauci, el Fauci. doctor Fauci. Él decía, ¿qué se espera usted que pase ahora en las fiestas navideñas? Palabras de él. ¿Qué espera usted que pase en las fiestas navideñas que se aproximan, el Thanksgiving de los americanos, el Hanukkah de los judíos? Todas esas cosas, ¿qué espera usted que suceda con los vacunados y los no vacunados? Y él dijo unas palabras que me parecen sabias. Bueno, los vacunados se reunirán en Thanksgiving, Hanukkah, Christmas, Navidad. Se reunirán los vacunados y celebrarán felices. Se reunirán también los no vacunados porque no van a dejar de reunirse y serán felices. Pero los que tienen más riesgo son los no vacunados. A mí me parece que esa es una sentencia Sí.
que es sabia. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama anticuerpo, y hay una cosa que se llama virus. En cualquier medida, el vacunado, que si se desvaneció la inmunidad hay que ponerse 3 dosis, que si todo lo que usted quiera, sí, pero ya tiene anticuerpos. No es lo mismo. Y no sabemos tampoco si se va a tener que poner una tercera dosis, y tampoco dentro de 6 meses más tarde se va a tener que poner una cuarta dosis, porque el virus de la influenza se pone una al año. ¿Por qué? Porque muta. Entonces, tampoco podemos predecir eso. Eso es cuestión para los virólogos. Ahí hay que estar, ¿qué vendrá después? Bueno, vivimos en tiempos de desafíos, sorpresas, en los que desde luego, si estás atento no te aburres y es mejor no entrar en el miedo, porque bueno, si la cosa se pone así, mejor disfrutar de la vida todo lo que se puede y decir, vamos a quitarnos estos fantasmas del temor y a vivir y tomar nuestras decisiones con sentido común y sea la que sea la decisión que tomes, que estés plenamente convencido de ella, haciendo eso como dice el doctor José Regino, ganancia, pérdida, bueno, esto que has dicho tú, como Costo, observando, riesgo, beneficio. eso, Costo, costo, riesgo, riesgo, beneficio. beneficio, haz tu costo, riesgo o beneficio. Y una vez que decides, olvídate y disfruta de la vida, que es tiempo para eso. A más riesgo, más a disfrutar. Y recuerda, te vas a morir cuando te toque, no antes, no después, no es porque hagas esto o lo otro, no porque tú puedas estar esquivando aquí a la amiga que nos lleva al más allá. No, eso no, nadie puede hacerlo. Así que como no vas a elegir tú eso, eso ya está elegido y te morirás cuando te toque, decide con esta, con esta medida que nos ha dado el doctor Regino, que es muy, muy sabia. Bueno, José Regino, espero que esto haya aclarado algunas dudas de nuestros amigos y amigas de Foro ACCE Internacional, que muchísimas gracias. Y bueno, si, ¿qué te parece si hablamos un poco de nuestro doctor José María Poveda, al que sé que tú echas mucho de menos, y de Bueno, su hermoso proyecto, de toda la ayuda humanitaria que ha realizado, de cómo ha unido mundos, ¿verdad? Trayendo personas de Sudamérica aquí, yendo con gente allí, ese lío que se traía José María de trae este para acá, lleva este otro para allá, y así uniendo universidades, conectando culturas, en ese afán de la ciencia y de la bondad, y de esa alegría que tenía José María Poveda. ¿Puedes hablarnos un poco de tu gran amigo, al que he tenido el honor de poder conocer y del que he podido disfrutar y con el que he colaborado, pero que tú, yo sé por él que eras como su mejor amigo? ¿Puedes hablarnos del doctor? Bueno, Ana, hablando de esto de último, pero no es lo último, es lo más importante y lo que nos ha afectado a todos, porque recuerdo que fue él el que me llevó a conocerte y Sí, fue él el que me llevó a salvar la vida en la pandemia y confinamiento del otoño pasado a tu casa. Bueno, este señor, este profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, se salió pues de los límites de la universidad. Y por decirte un detalle, produjo 60 doctorados solamente en Venezuela, 60 doctorados en las universidades nacionales sobre la intervención en crisis, que precisamente eso es lo que estamos viviendo, la intervención en crisis. Esta es una gran crisis de la pandemia, entonces tenemos que honrarlo porque él enseñó a todos estos médicos profesores cómo se enfrentaba una crisis. Él era psiquiatra, hacía psicología transpersonal más allá de la persona, y psiquiatría transcultural, por eso unía continente. Por eso, por ejemplo, a los doctorandos de Venezuela les mostró lo que es el pensamiento europeo contemporáneo, sin necesidad de venir a Europa, porque él llevaba a los profesores allá. Por ejemplo, a los asiáticos, donde él el año pasado estuvo en el Asia, en la Universidad de Camboya, él produce allá una serie de normas docentes. Tuvo un proyecto muy grande que era precisamente esto, el estrés y la ansiedad del confinamiento en la pandemia, era uno de los tantos proyectos.
que teníamos entre él, liderizábamos entre él y yo, un grupo de científicos de ambos continentes. ¿Cómo te digo? No solamente eso, voy a participar en la parte humana también. En el cuadrante cultural llegó a entender lo que es el chamanismo, lo que es el médico de cada comunidad según su cultura. Cosa por ejemplo, para los psiquiatras ortodoxos, el Asia es como un mito, porque los asiáticos tienen su propia cultura, tienen su propio rito, tienen su propia manera de pensar, tienen sus propios dioses. Y él lo llevó, y él llegó a una cosa muy difícil, por decirte unos detalles. Fue a asimilar esa cultura. México, Bolivia, Venezuela, Argentina. Es decir, son tantos de los países donde él traía científicos de esas regiones y los alojaba en su casa y viceversa. Él llegaba pues a esas universidades donde lo acogían, a los llanos venezolanos, a la Guayana venezolana, a los indígenas. Es decir, eso es una obra que todavía no se ha podido limitar, o sea, no se conoce. Por eso hay que honrarlo, porque es una persona verdaderamente descollante. Descollante y controversial, porque tenía sus conceptos, como puede ser cualquier persona, digamos, que tiene ciertos rasgos genial. O sea, tenía sus conceptos y los defendía con pasión. Y por eso algunas personas lo adversaban, porque eso es normal y es hasta deseable que una persona tenga conceptos controversiales, porque si no tiene conceptos controversiales es porque está siguiendo una línea ya establecida. Él no, él se salía. Él unió, como dijo bien el rector en la imposición de su profesor emérito en Madrid, él unía 4 continentes y llevó la enseñanza de su universidad a 4 continentes. Los que tuvimos el honor y el chance y la suerte de estar cerca de él, le aprendimos mucho. Entramos en ese círculo. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, hay que seguir su obra, cada quien en su campo, intelectuales, cineastas, científicos, comunicadores, científicos, todos tenemos que seguir, humanistas, tenemos que seguir su obra si se quiere, porque él dejó el ejemplo y hay que honrarlo. En este sentido, su hermano Jesús, que es Jesús Poveda, que lo acompañó en muchas de estas aventuras y también es parte de ese proyecto importante, creo que tiene un proyecto sobre continuar de una manera, hacer la logística para continuar ese proyecto en todos los países que él participaba. Ya he tenido comunicaciones con algunos de los miembros después que ocurrió este terrible hecho. Entiendo que lo más importante es que él fallece en sus funciones plenas, porque 48 horas antes de irse, estamos programando los experimentos que íbamos a hacer en diciembre. Es decir, y así con todo ya su contacto del mundo, él seguía. Así que yo creo que hablar de él es honrarlo, y yo creo que tú has sido parte de ese mundo, y yo te agradezco que me des la oportunidad de expresar esto, que no lo hubiese podido expresar hace una semana, pero ya me siento fuerte para poderlo expresar. Muchas gracias, y esta charla que sea como una contribución, un honor a ese gran personaje que fue el profesor José María Poveda de Agustín. Sí, os tengo que decir, amigos y amigas de Foro ACCE Internacional, que tenemos aquí a vuestra disposición en el canal de YouTube más de 30 vídeos grabados con el doctor José María Poveda de mesas redondas, algunas de ellas hasta de 4 horas, José Regino, y de 2 horas, porque realmente era un verdadero erudito, un científico, un genio, y es que fue incapaz de recortar ninguno de sus vídeos. Están directamente tal cual, sin editar, porque la persona de José María Poveda era tan tremenda como puedes hablar de un Picasso en el arte. Yo lo he visto así. Y desde Foro ACE vamos a seguir apoyando esta labor, divulgando el trabajo del doctor José María Poveda y de todo el equipo de personas maravillosas y doctores que él ha creado, de verdaderos expertos, y de todo ese sentido de su gran obra, que aún va a llevar
hace mucho tiempo poder recopilar todo en un mismo lugar, porque era tan extensa, tan variada, unía tantos campos. Me acuerdo cuando vi el equipo del laboratorio de realidad virtual y empatía, es tal la variedad de profesionales, porque desde el sonido hasta la filosofía, hasta el movimiento, todo lo que tenía que ver con el ser humano, su mente, su cuerpo, sea él como doctor en psiquiatría y filósofo, todo lo que podía repercutir, ahí había una investigación, ahí estaba José María escudriñando, investigando, mirando los estados modificados de conciencia que podía producir. No me acuerdo cuando decía estados alterados de conciencia y me decía, no, Ana, modificados. Modificados. Me acuerdo, por ejemplo, sin ir más lejos, Javier Sintes, que me sorprendió muchísimo cuando hizo esa mesa con Javier acerca de hipoxia y estados modificados de conciencia, o contigo, José Regino, todas las investigaciones que estáis haciendo, para mí es que él está en todos nosotros y especialmente en personas como tú, de biometría, todo el empujón que nos iba metiendo a cada uno de nosotros individualmente para que investigásemos en nuestro campo y llegásemos guiados por su mano a esas conclusiones, a ese también servicio, ese sentido del bien que él tenía en todas las cosas de llegar, pues eso, hacer un bien a la humanidad. Y eso es lo que estoy convencida que nos toca continuar a los que hemos estado en contacto con él, a sus amigos más allegados, a su familia, que creo que es vuestra voluntad que, que todo esto siga y que llegue a donde tenga que llegar. De todas formas, siento que la obra de José María ha culminado y por eso él ya se ha despedido de nosotros para desde el cielo seguir guiándonos, ¿no? Pero que su obra ha culminado con todas las personas que ha dejado ahí, tocadas por su espíritu y contagiadas por ese entusiasmo. Esto es un poco lo que he sentido, José Regino. Muy bonitas tus palabras. Y si tú me permites, ya me retiré la bata y voy a brindar con este vino del Friuli, de esta región de Italia, donde llegué a investigar el estrés cardiovascular, proyecto con José María, en las personas de Caracas confinadas, el efecto cardiovascular del estrés en el COVID, de las personas confinadas con la pandemia. Llegué a eso con el Instituto Monsino de Nueva York, de Milano, perdón, para estudiar este tema. Y lo he estado estudiando aquí. Lamentablemente no pude ir ahora por lo sucedido a España, pero el año que viene en primavera estaré ahí. Y estoy consciente que el camino que nos queda es largo para seguir recorriendo, pero que ahí estaremos todos, gracias a la colaboración como personas como tú, que también perteneces al laboratorio de biometría y realidad virtual. Y que bueno, me voy a pertenecer esta familia Trevisi de Treviso, que tiene una compañía de oxígeno en Venezuela, que es una de las que más están aportando para la crisis del COVID, porque sabemos que el oxígeno es básico en los problemas respiratorios del COVID. Bueno, ha tenido la bondad de apoyarme para venir aquí, de manera que voy a brindar, y le agradezco mucho por este medio a la familia Trevisi, a la compañía de oxígeno Carabobo de Valencia, Venezuela, que me han permitido este viaje y me seguirán permitiendo viajes también a Madrid, como a la Universidad Autónoma de Madrid, a Nerja, con ustedes, con Bar, en el Foro Asia, para seguir colaborando. Entonces, si me permite, voy a tomar en Sí, cámara, pero ya me quité la bata, porque no hagan lo que yo hago. Voy a tomarme este pequeño vino, por José este es un María. vino de Friuli, por José María, por ti y por todos los del grupo y sus seguidores. Muchas gracias y mira, desde aquí, José María, gracias. Gracias por dar tanto. Gracias, amigos y amigas de Foro ACCE Internacional. Gracias, doctor José Regino Peña y el Laboratorio de Realidad Virtual y Empatía, ahí continúa, Biometría, con todo el equipo que formó el doctor José María Poveda, con ese espíritu de unir mundos, de
sacar adelante todo este campo científico que en realidad tiene que ver con ese futuro que ya está aquí y del que José María era, aunque no esté bien decirlo, pero claro, yo sí me atrevo, era un profeta del futuro. Así, él lo veía muy claro. Bueno, Todo lo que es el tema de la tecnología, la ciencia con valores humanos, ¿no? Y morales. Muchas gracias, doctor José María Poveda. Muchas gracias, doctor José Regino Peña. a ti, Ana. ¿Quieres despedirte de tus amigos? Bueno, de mis amigos primero de mis amigos de Nerja, de Paco, del núcleo de gitanos que están en la playa, de mis amigos los Zoom contigo, el grupo de personas que hemos estudiado cursos de espiritualidad, todos. Los recuerdo. Ana, me disculpan si no menciono su nombre, pero ese grupo que se reúne los viernes, Bar, a todas las personas del laboratorio de realidad virtual y biometría y empatía de la Universidad Autónoma de Madrid, les mando un coloroso reconocimiento y gracias por su apoyo. A Jesús Poveda, al profesor Jesús Poveda, al profesor Regadera, al profesor, a todos los que formaron parte de ese laboratorio, que en este momento me es difícil pues integrarlo porque cuando uno toma una posición emocional a veces se le olvidan hasta los nombres. Sí. Y bueno, y que pronto estaré allí, Dios mediante, y con la motivación que tenemos aportada por el profesor José María Poveda, estaremos pronto pues presentando estos resultados y adelante con la labor que hemos emprendido. Muchas gracias de nuevo, Ana. Muchas gracias. También vamos a agradecer a nuestra amiga con la que hiciste un vídeo, a nuestra querida amiga Susan Powell, que se fue, fíjate, al jueves siguiente. Así También dos grandes almas luminosas, maravillosas al servicio de la humanidad y realizando su trabajo, que han culminado su obra y que se quedan por ahí, en el cielo. un gran personaje. Muchas gracias, amigos y amigas de Foro Acción Internacional. ¡Feliz Navidad!